Volvemos, doctor Ricardo Preda, un gusto saludarle y obviamente le agradecemos que haya aceptado esta invitación para hablar sobre toda esta investigación que pesa sobre su cliente Javier Zacarías Irún y Sandra Magleo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Javier, Carlos, Ramón y a la audiencia de ABC TV. Doctor, en dos ocasiones, Carlos, ¿verdad?, le menciona a usted que tenía que revisar las documentaciones antes que se hagan entrega. ¿De qué documentaciones, doctor, se hablaba en esos audios? Bueno, no puedo hablar de los detalles de un caso porque estaría revelando información que me está prohibido por ley. Te puedo hablar en líneas abstractas, es decir, lo que hace un abogado defensor habitualmente. Un abogado defensor puede hablar con testigos, puede hablar con... es pedirle que falseen la información. Ahora, si uno puede hablar con un testigo, preguntarle sobre qué puede él aportar, justamente eso puede servir luego para poder recomendar diligencias durante la investigación. Eso lo hace tanto la Fiscalía como un abogado defensor. La Fiscalía también a veces previamente conversa con una empresa, con una persona que va a emitir un informe o con un testigo para saber acerca de qué va a informar o va a testimoniar. Es algo que natural ocurre dentro de la actividad profesional, sí, algo natural. Lo que sería incorrecto sería que uno le recomiende mentir en ese informe. ¿Usted le recomendó que hagan desaparecer documentos, doctor? No, jamás. Y aparte, yo quiero del audio que se escucha, porque eso es finalmente la cuestión. En realidad yo lo que veo es que, o escucho en realidad, es que Sanabria dirige gran parte de la conversación. Cuando uno escucha in extenso, ¿verdad? Ustedes pasaron la conversación, o sea, los audios de manera editada, pero cuando uno escucha in extenso, Sanabria es el que lleva gran parte de los dichos. Y por ejemplo, en una parte dice, bueno, ya no tienen nada que llevar, y sí, porque en realidad ya se habían hecho muchísimos allanamientos previos, y incluso en una parte creo que Sanabria dice, hasta llevaron las facturas electrodomésticos de mi señora. También dice el tema de, y se lo escucha a la voz que le atribuyen al senador decir, no, lo que importa es si se pagó, si salió el dinero de la municipalidad y si hay un servicio. Y sí, porque finalmente si lo que estamos hablando es una lesión de confianza, lo que debe determinar la Fiscalía, y que dijeron los fiscales en la conferencia de prensa, es si el dinero que salió de la municipalidad tiene una contraprestación equivalente para la municipalidad. En principio, es con las documentaciones y con otras evidencias, eso es lo que la Fiscalía va a tener que determinar en estos 6 meses de investigación que solicitaron. Por algo solicitaron 6 meses, porque consideran que aún tienen que hacer varias diligencias para corroborar su hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La que dijo Carlos hace rato, que supuestamente los servicios no eran a la municipalidad. Eso es básicamente el objeto de la investigación en este caso de lesión de confianza. Ahora usted como defensor, doctor Preda, ¿cuál es la versión que tiene con respecto a esa imputación de la Fiscalía? Bueno, sostener una posición sobre la base de lo que dice un coimputado siempre es un riesgo, ¿verdad? Porque el coimputado no tiene el deber de decir la verdad y obviamente tiene un interés particular, natural de todo ser humano, ¿verdad? De cuidar su propia libertad. En el caso de Sanabria, vamos a ver con la investigación cuáles son los datos que resultan sobre la conducta desplegada por él. Ahora, lo que es determinante es establecer si hay una contraprestación equivalente por lo que pagó la municipalidad. Y ahí viene una cuestión interesante, que en realidad Frontera Producciones es una publicitaria que se había adjudicado las licitaciones, y esas adjudicaciones incluso fueron aprobadas por la Junta Municipal, aquella que tiene mayoría opositora, y luego esta publicitaria a su vez o contrataba directamente con los medios o contrataba en algunos casos con otras publicitarias que a su vez contrataban los medios. ¿Qué pasa? Si uno de los medios que pasó publicidad o algún tipo de datos sobre la Municipalidad de Ciudad del Este le pregunta si había
pactado algo con la municipalidad, la respuesta de estos medios sería que no, porque nunca hubo un contrato directo con la municipalidad. Y esto ocurre así porque en realidad hay publicaciones que son obligatorias. De hecho, que acá el diario también hay obviamente contratos con el diario, porque hay cuestiones que deben ser publicitadas de cierta manera. Por ejemplo, las licitaciones, los llamados a licitaciones, algunas ordenanzas que son importantes y que deben ser publicadas in extenso, incluso en diarios de gran circulación. Doctor, entonces, hay muchas cuestiones que la doctor, sí. el punto es el siguiente. Entonces, lo que usted está planteando es que en realidad que el servicio existe, y existe el servicio, por ejemplo, como estamos viendo acá, el programa en el que era jurado el hijo del senador y de la ex intendente. Y en esos audios se escucha a Javier Zacarías Irún que dice: total, esto no es un problema, porque lo podemos justificar desde el punto de vista que es cultura. El propio audio termina desnudando la estrategia que tenía Javier Zacarías Irún. Es decir, si usted dice que en realidad lo que se tiene que probar es que si la prestación era o no para la municipalidad, si no era para la municipalidad, aquí está la evidencia, la grabación más este video que estamos justamente viendo. ¿Por qué cree que la Fiscalía no va a poder probar que en realidad el servicio no era para la municipalidad? Bueno, si usted ve o escucha bien el audio de la voz atribuida al senador Zacarías Irún, en realidad le dice: eso está relacionado a los barrios de Ciudad del Este, y que pasen publicidad a la municipalidad no tiene nada malo, porque justamente era un tema, porque hay que separar las cosas. Por un lado, existían publicaciones en medios escritos que son ordenanzas, llamadas a licitación, como les dije antes. Pero por otro lado, también habían spots publicitarios de la municipalidad, es decir, por ejemplo, publicidad sobre las obras realizadas, etcétera. Lo que en ese programa aparentemente eran publicidades de la municipalidad de Ciudad del Este. Y si uno escucha en extenso el audio, eso es lo que da a entender la voz atribuida al senador Zacarías Irún, da a entender eso. De que se trataba, y que lo que va a decir, lo único que van a cuestionar es que mi hijo está ahí. Eso es lo que uno, cuando escucha todo el audio, dice. Entonces, el perjuicio patrimonial sería en caso que la publicidad no sea pasada en ese programa. Y ahí, bueno, hay que ver, porque era un programa que aparentemente tenía no solamente publicidad de la municipalidad, sino tenía publicidad también de empresas privadas bastante reconocidas a nivel nacional. Ahora, lo que la Fiscalía cuestiona, doctor, es que muchos de esas, o sea, de lo pagado era para campaña, para solventar las campañas publicitarias, las campañas políticas. No hacían referencia a las cuestiones institucionales. Bien, como usted dice, por ejemplo, en la imputación también se menciona, vamos a suponer que pagaron avisos en el diario ABC por el 3 de febrero. Se supone que esa es un aviso institucional por el aniversario de la ciudad. También a otros medios de comunicación. O en su defecto, hay una lista de periodistas que no son de Ciudad del Este, que recibieron plata. ¿Cuál es el fin, en realidad, de que periodistas que trabajan en capital tengan que recibir como auspicio por parte de la municipalidad de Ciudad del Este? Bueno, primero, el tema de los periodistas en particular es una información que agrega Sanabria y que no se puede establecer si está relacionado a los pagos de la municipalidad. Él simplemente habla de pagos y hay informes porque es lo que reveló la Fiscalía en su conferencia de prensa, hay informes de que hubieron giros a esas personas que señala Sanabria. Ahora, ¿de dónde salió ese dinero? Bueno, la Fiscalía va a establecer, y si hubo una contraprestación o no de estas personas que recibieron el dinero. De hecho, que el diario, por ejemplo, tiene su sede acá en Asunción, igual puede publicitar algo relacionado a algo de Ciudad del Este, porque el impacto que pueda tener cuando un periodista en un medio a nivel nacional refiere a un asunto, pero puede ser eso depende de la política, de publicidad de cada uno, ¿verdad? O sea, yo no puedo entrar a juzgar si la política de publicitar en un medio nacional para una cuestión local
es incorrecto o no. Bien. Eso depende de cada estrategia publicitaria, ¿verdad? Acá yo creo que hay que entender bien, vamos a suponer que la Fiscalía, que la municipalidad o Frontera Producciones haya pactado con este programa, ¿verdad?, un auspicio de la Municipalidad de Ciudad del Este. Entonces la Fiscalía va a pedir al canal para que informe, ¿verdad?, si qué prestación le dio. Vamos a suponer si se iba pasando en el transcurso de este programa apoyo la candidatura de Zacarías Irún como senador. Entonces, evidentemente, ese no es un aviso institucional. Con el dinero de la municipalidad se solventó la campaña. O sea, por eso es que es muy importante los informes que los medios de comunicación puedan remitir al Ministerio Público. Finalmente, doctor, ¿cómo toman ustedes el hecho que Juan Sanabria ahora esté del lado del Ministerio Público? Bueno, yo no puedo juzgar la conducta o qué Sanabria pasa por su cabeza o qué le ofreció al Ministerio Público, y realmente no puedo entrar en la conciencia de Sanabria y si realmente él está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto, porque si finalmente se puede determinar que lo que él está diciendo no se ajusta a la realidad, recordemos que, y si ustedes conocen el sistema de contratación particular del caso, que la Fiscalía en realidad tampoco explicó mucho sobre eso, la persona que se encargaba de realizar toda la contratación y toda la verificación de si el servicio era prestado era justamente Sanabria. Y las empresas, muchas de estas empresas que firmaban contrato con los medios, son empresas vinculadas a Sanabria. Por eso, en una parte dicen, no importa si es el pariente, porque realmente para la lesión de confianza no importa si era pariente de Sanabria o no la empresa que prestaba el servicio. El tema es si el servicio se prestó a la municipalidad por el pago que realizó la municipalidad. El tema del parentesco puede entrar en el campo de la ética, pero no en el campo del derecho penal, de si realmente hay un delito de lesión de confianza. Y si la Fiscalía seguramente la tenía tan clara, no creo que haya solicitado 6 meses para investigar, ¿verdad?, si es que tenía ya todas las evidencias para sostener eso. Doctor, ¿usted presentó la nulidad de la imputación del Ministerio Público? ¿En cuál En este caso? ¿En cuál caso? En este caso no presentó todavía. En este caso de lesión. En el caso del senador se presentó un pedido de nulidad por un abogado de Ciudad del Este. Por acá tenemos una particularidad, Carlos, una dificultad en el ejercicio de la defensa, pero no lo estoy diciendo como una cuestión irregular, sino como una cuestión de facto nomás. La carpeta fiscal está en Asunción, pero el expediente judicial está en Ciudad del Este. Entonces, obviamente yo no puedo, las leyes de la física me impiden estar en 2 lugares al mismo tiempo, y debo litigar acá en Asunción en cuanto a la parte de la investigación, la cual, eso sí, es una queja real que hago. Yo accedí al contenido de la imputación recién el día de ayer, al mediodía, y cuando la Fiscalía ya había presentado, incluso yo sé que está divulgado a través de ustedes, no de ustedes en particular, de los periodistas en general, el acta de imputación. Perfecto. Y en este caso, el que presentó es un abogado que se encuentra en Ciudad del Este físicamente, pero sí bajo digamos, la supervisión y que yo tengo sobre la defensa del senador Zacarías Irún. Perfecto. Doctor Preda, un gusto. Gracias por compartir con la audiencia de ABC TV estos criterios. Muy amable. Para mí es siempre un placer hablar contigo, Javier, con Carlos, y saludos también a Ramón y a la audiencia de ABC TV. Ahí estaba. Gracias, Ricardo doctor Preda, abogado de la familia Zacarías Irún Magliot. Acá hay una cuestión bien clara. Es cierto, si se usó plata de la municipalidad para pagar por estos servicios, estoy seguro que van a demostrar que se pagaron por esos servicios. Pero hay otra investigación que es mucho más delicada: el enriquecimiento ilícito. Porque es cierto, en el caso de lesión, a lo mejor van a poder demostrar que sí se pagó y se prestó el servicio, con qué fines o no, va a ser responsabilidad de la Fiscalía en la construcción de ese punto. Pero el enriquecimiento ilícito, van a tener que demostrar de dónde sacaron todo lo que tienen. Cuando regresemos nos ocupamos de las binacionales.